Cuando se trata de aprender japonés o cualquier idioma, no existe un tiempo fijo o determinado para alcanzar la fluidez. El proceso varía según múltiples factores, desde el tiempo que le dedicas diariamente hasta la exposición que tienes al idioma o incluso si vives en Japón o no. Algo que me parece clave en el aprendizaje de un idioma es la repetición tanto del input como del output. El input comprensible es todo lo que lees o escuchas en japonés, como los podcasts, videos, mangas o anime que veas en japonés. Lo importante es que sea material que entiendas o que desafíe un poco el nivel actual que tengas. ¿Qué pasa con el japonés? En japonés hay 3 sistemas de escritura: el hiragana, el katakana y el kanji, y cada uno tiene su uso específico. El hiragana se usa para palabras nativas, para complementar el kanji o para partículas gramaticales. El katakana para palabras extranjeras, o sea, extranjerismos o palabras inventadas. También onomatopeyas. Y el kanji, que es un ideograma que viene de China, su origen es chino, y representa ideas y conceptos. De hecho, la lengua japonesa ha heredado mucho de la literatura china, y muchos giros y expresiones de la lengua japonesa provienen de esa influencia cultural china. Entonces, el idioma escrito en japonés puede llegar a ser tan complejo que, requiere un tratamiento independiente al idioma hablado. Por ejemplo, aquí un japonés promedio domina alrededor de 2000 kanji, pero estos toman años en aprenderlos. Aquí hay que aprenderlos desde la escuela, desde los 6-7 años hasta la universidad, o sea, duras años aprendiendo a escribir. Así que la escritura o aprender la escritura en japonés requiere bastante paciencia. No es algo que puedas aprender en un año, mucho menos en pocos meses. Personalmente, como alguien que maneja ambos idiomas, me parece que el español tiene una gramática mucho más compleja que la gramática en japonés, pero que el japonés es bastante complicado de aprender por su escritura. Lo que ocurre es que el japonés es una lengua muy alejada al español. Su gramática, de hecho, es muy sencilla, pero tiene varias características que lo hacen como una lengua muy difícil para estudiantes de habla hispana. El uso del kanji y los niveles de cortesía dentro del lenguaje añaden una gran complejidad al idioma. Por supuesto que en el español también existen, expresiones más formales o niveles de cortesía, pero esto en el japonés es mucho más dividido, es más marcado. Tanto que existe como un idioma del respeto con verbos aparte a los verbos que tú usas en el idioma informal. Entonces son prácticamente idiomas diferentes. Y no es solo uno, son varios niveles de cortesía que comprenden varias palabras, expresiones, verbos distintos, dependiendo de qué tan elegante quieras sonar. Entonces es el uso correcto de estas expresiones formales o ceremoniosas que a veces pueden ser difíciles de comprender para estudiantes que hablan español y sobre todo difíciles de aplicar. Pero para alivio de ustedes les comento que en japonés hay pocos verbos irregulares, de hecho hay solo 2, y los nombres, verbos, adjetivos carecen de género y número. O sea, absolutamente todo es neutro y singular. Ahora, ¿qué es el output? El output es lo que produces en un idioma, ya sea hablando o escribiendo. Y es tan importante como el input. El output te ayuda a solidificar lo que has aprendido y a reconocer los errores. Practicar el output es clave para conocer tus limitaciones y trabajar en ellas. Y para alcanzar un nivel satisfactorio en japonés, es importante trabajar tanto en fluidez como en precisión. ¿Qué es la fluidez? La fluidez es la capacidad de expresarte sin detenerte en detalles menores gramaticales. Todos, incluso al hablar nuestro idioma nativo, cometemos errores y no nos damos cuenta. Lo que pasa es que cuando las personas hablan en una segunda lengua suelen ser más conscientes de no cometer estos errores, entonces la fluidez se ve muy afectada. Ahora, la precisión sí es el uso correcto de las reglas gramaticales o en el caso de la escritura el uso correcto de los kanji. Pero todo es práctica y como les había mencionado con la escritura pues hay que tener mucha paciencia. A medida que avances pues vas a ir notando que vas a poder escribir con mucha más confianza. Según el Foreign Service Institute,
El tiempo necesario para aprender un idioma varía según su complejidad y la cercanía que tengas con el idioma. Según este instituto, los idiomas están categorizados por grupos dependiendo de qué tan difíciles sean estos idiomas. El japonés está en el grupo 4, lo que aparentemente significa que toma 720 horas aprender el nivel básico de japonés. O sea que si quieres aprender japonés en 3 meses tendrías que estudiar alrededor de unas 10 horas al día. Y bueno, si le dedicas solo 5 horas al día, aprenderías entonces en 6 meses el nivel básico. Aunque en realidad estas cifras son muy aproximadas porque no todos aprendemos al mismo ritmo y no todos tenemos, digamos, el mismo nivel de interés o capacidad de retención. De todas formas, nos da una idea de cuánta dedicación es necesaria en ese idioma. Como les decía al comienzo, el aprendizaje de un idioma pues depende de muchos factores y este también puede ser la similitud que tenga el idioma que estás aprendiendo con el idioma nativo tuyo. Por ejemplo, para un hablante de español pues es más sencillo aprender a hablar francés o italiano por las similitudes en vocabulario, gramática y pues porque son todas lenguas romances. Sin embargo, pues con el japonés no existe esa ventaja en lo absoluto porque la etimología y todos los orígenes del japonés son completamente alejados al español. Entonces, en ese sentido, el japonés sí requiere mucho más esfuerzo y tiempo. Por último, otro factor que considero importante es la exposición al idioma. Si vives en Japón o tienes contacto constante con el idioma, ya sea con conversaciones con hablantes nativos o a través de medios de comunicación, pues tu aprendizaje será más rápido gracias a la inmersión total. También la práctica constante es esencial para retener lo aprendido y corregir los errores. A veces para mantener la disciplina de aprender un idioma por meses o por años puede ser algo muy complejo y muy difícil, ya que pues la motivación puede fluctuar, las prioridades pueden cambiar, pero el secreto está en mantenerte firme y por supuesto de disfrutar del proceso. En fin, con paciencia y dedicación y como he podido ser testigo con personas hispanohablantes que conozco aquí en Japón, sé que el idioma se puede dominar por lo menos en un par de años. Y si llevas mucho tiempo y definitivamente no has podido, pues te puedes inscribir a mis clases asincrónicas de japonés y verás lo sencillo que se vuelve aprender este hermoso idioma. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Matane.